Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro proyecto Control de Préstamos. En este capítulo vamos a ver la opción de pagos, esta que tenemos aquí. He desarrollado el formulario, le he dado algunas funcionalidades. Vamos a ver la primera parte de este formulario porque es un formulario que tiene muchas variantes. Vamos a tratar de abarcar lo más que se puede en este capítulo. Vamos a ver estos 5 puntos. Obviamente la creación del formulario. Como podemos ver es un formulario con muchos campos, muy parecido a lo que hemos visto en la solicitud, con algunos campos diferentes. Vamos a repasar la opción de buscar cliente. Vamos a crear un procedimiento para mostrar los préstamos, pero en un combo box. Vamos a seleccionar un préstamo porque un cliente puede tener uno o más créditos o préstamos. Vamos a mostrar la cuota a pagar, a calcular moratorios en caso de que tenga su pago vencido. Y por último vamos a registrar el pago. Obviamente vamos a crear la tabla TBL pagos y a crear el procedimiento que va a guardar los datos en esa tabla. Vamos a ver ligeramente cómo está. Aquí vamos a buscar un cliente y en este momento trae cargado los créditos o préstamos que tiene ese cliente. Al seleccionar uno, nos muestra el plan de pagos. En este caso, yo ya he aplicado 2 pagos en señal de prueba. Vamos a ver cómo está implementado este código. Vamos a salir de este menú y vamos a entrar al formulario. Vamos a iniciar desde cero. Vamos a entrar al formulario. Se llama FRM Pagos. Este es el formulario, como lo podemos ver aquí. Vamos a ver el primer punto de crear formulario. El primer campo, que es donde va el dato del cliente, pues es el mismo que hemos estado usando en clientes y en la solicitud. Aquí vemos un combo box donde vamos a cargar los préstamos al seleccionar uno. En caso de que tenga uno o más, aquí es donde vamos a poder mostrarlos. Vamos a seleccionar una fecha de pago y el importe a pagar. Y una forma de pago que vamos a tener una lista. Hasta ahora he agregado 2 formas de pago y todos estos campos son datos informativos. Con estos no vamos a interactuar, únicamente nos va a mostrar los datos al momento de que nosotros seleccionemos un préstamo. Lo único que vamos a teclear son estos datos de la primera sección o de la primera fila de campos. Vamos a ver ese formulario en su evento Initialize. En todos los formularios, si se han dado cuenta, tiene esto que lo estamos usando para implementar y no se pueda visualizar esta barra y usemos esta barra personalizada, esta barra de título personalizada. Esto también lo vamos a ver en todos los formularios porque son el código que aplica colores a los controles. Esta fecha de pago va a poner por default la fecha actual aquí. Si nos damos cuenta, se pone la fecha actual. De esa forma es para implementar con esta línea de código. Vamos a crear una columna de pagos, este list view. Le vamos a crear sus columnas, que tenemos aquí este procedimiento. Vamos a crear estas columnas, lo vamos a ver en ejecución cuando corramos nuevamente el formulario. Y aquí vamos a agregar al combo box
al combo box forma de pago. A este combo box le vamos a agregar dos opciones, una de pago en efectivo y una con tarjeta bancaria. No recuerdo si he explicado, pero para cargar este combo box lo podemos hacer de dos formas. En otros proyectos lo he realizado de una forma diferente. En este he implementado la carga de esa lista mediante un array y de esta forma tan sencilla es como agregamos a esa lista. Si corremos de nuevo el formulario, vamos a ver en ejecución este control. Aquí es donde despliega la lista de forma de pago en efectivo o tarjeta bancaria. Hasta ahora, repito, tengo dos formas de pago agregada. Eso es lo que tiene el formulario de forma inicial. Posteriormente, en el punto número 2, vamos a repasar esta opción de buscar cliente. Si nos dimos cuenta, en los formularios que hemos creado hasta ahora tenemos la opción de buscar cliente. Al momento de que vamos escribiendo en ese campo, se va a ir filtrando todas las coincidencias. Este procedimiento es el que hace esa función de mostrar las coincidencias. Vamos a repasarlo. No sé si he comentado, no recuerdo, pero en esta de buscar cliente, en este procedimiento, si nos damos cuenta, aquí tiene una serie de condiciones. Esta es una variable que la vemos repetida aquí y la vemos repetida en esta parte. Este procedimiento nos está haciendo la función para buscar en este mismo procedimiento, ya sea en el formulario de FRM clientes, en el formulario de FRM solicitud y actualmente en el formulario FRM pagos. Por eso yo aquí al iniciar encontramos esa variable con un valor, con el valor pagos. Es decir que cuando nos vayamos a este procedimiento va a buscar el valor de esa variable y en ese es donde va a entrar. Si vemos, esa variable lo tiene aquí y aquí es donde va a buscar en la tabla TBL clientes y los datos encontrados los va a cargar en, en el LST clientes, que es este list box. Okay, de esa forma es como estoy usando este procedimiento. Esto puede ir creciendo si en los siguientes formularios buscamos algún cliente, probablemente yo agregue otra línea. Esto se los quiero comentar desde ahora para que si ven que esto va creciendo, más o menos entiendan por qué va creciendo este procedimiento. Espero no haberlos confundido con esta explicación. El procedimiento para mostrar los préstamos del cliente en un combo box, en este combo box, lo he agregado también al momento de seleccionar el cliente. En este se despliega la lista de clientes. Al seleccionar uno, aquí tenemos ese procedimiento de buscar préstamo. Vamos a irnos también aquí. Le estoy haciendo algo similar porque también buscamos préstamo en la solicitud y ahora estamos buscando el préstamo en la opción de pagos. Entonces aquí tenemos esas dos variantes con esta misma variable, la estamos ocupando en ambas partes. En este caso va a entrar en este procedimiento y en este va a buscar en la tabla TBL préstamo, pero va a ser la condición de que el ID cliente es el que está en el formulario FRM pagos y en el otro, si nos damos cuenta, está en el formulario FRM solicitud. De esa forma
vamos a hacer esta consulta, este procedimiento. Aquí tenemos la consulta y el resultado obtenido lo vamos a cargar en el combo box CBX préstamo de nuestro formulario FRM pagos. De esa forma, aquí es donde se va a desplegar en forma de lista todos los préstamos que tenga ese cliente. Cuando seleccionemos un préstamo de esa lista, aquí vamos a desplegar y vamos a seleccionar un préstamo. En ese momento se va a ejecutar en su evento click, perdón, en su evento change, como lo vemos aquí, va a hacer todo esto. Va a obtener el plan de pagos con este procedimiento que se llama datos préstamo. Aquí nuevamente es una consulta. Aquí lo que estamos diciéndole es que el número de préstamo que se encuentra en la tabla TBL préstamo que sea igual al que seleccionemos de nuestro combo box. Al seleccionar este préstamo en este combo box, entonces aquí también tenemos una variable, datos préstamo. Vamos nuevamente a ese procedimiento. Aquí vemos que esa variable trae solicitud y aquí vemos que en esta sí trae pagos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, aquí vamos a consultar únicamente estos cuatro campos. Esos cuatro campos lo vamos a consultar de lo que seleccionemos del combo box. Si ahí tenemos uno, dos o más préstamos, el que seleccionemos va a hacer esa búsqueda. Y el resultado de lo que obtengamos de esa consulta lo vamos a mostrar en este campo que se llama TXT importe, este que vemos aquí, el campo FRM pagos y TXT fecha otorgado. Aquí vamos a mostrar la fecha y otro dato que estamos solicitando es la tasa moratoria. Si vemos, aquí tenemos esa, a ver, vamos a ver cómo se llama, TXT tasa moratorio. TXT tasa moratorio. Aquí está, es este campo. Ahí vamos a mostrar la tasa, pero recordemos que la tasa lo hemos guardado a tasa normal. Aquí vamos a realizar una operación. Ese resultado, el resultado que tengamos en ese campo del procedimiento, lo vamos a multiplicar por 2. Normalmente la tasa moratoria es al doble de la tasa normal, por eso yo aquí lo estoy multiplicando por 2. Si en el caso de ustedes fuera por otro factor, aquí es donde tendrían que cambiar ese dato. Y por último, vamos a mostrar la tasa del impuesto. Si aplica impuesto para este préstamo, lo vamos a mostrar en este campo. TXT tasa impuesto. De esa forma, ese procedimiento cuando seleccionamos del combo box. Y posteriormente vamos a correr otro procedimiento que se llama plan de pagos. Vamos a hacer aquí la consulta. Esta es una consulta bastante compleja. La voy a copiar y la voy a pegar en nuestro visor de base de datos para explicarles de qué se trata esta consulta. Esta no es una consulta simple, por así decirlo. Voy a tratar de explicar cómo es esta consulta. Espero darme a entender. Voy a ordenarlo de esta forma para que tengamos
visible todos los datos. Y lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos verlo. Es una consulta compuesta porque tenemos que consultar en dos tablas. Si vemos, aquí tenemos la primera tabla, TBL préstamos detalle, y la otra tabla que se llama TBL pagos. En TBL préstamos detalle, ahí es donde guardamos los datos de nuestro plan de pagos. Y en esta tabla es donde vamos a guardar los datos de los pagos que vayamos realizando. Por lo tanto, cuando hagamos esa consulta, voy a correrla para que más o menos entiendan de lo que estoy hablando. Aquí selecciono el primer préstamo y si nos damos cuenta, aquí mostramos los datos del plan de pagos con su número de cuota, la fecha en que vence el pago, la cuota de capital, la cuota de interés, el impuesto y el total. Aquí muestro un estatus. Estos dos los tengo registrados como pagados y aquí estoy mostrando el pago. Entonces, para mostrar ese pago es necesario esta consulta. Por lo tanto, les explicaba que aquí tenemos que hacer la consulta también a esa tabla. Ok, si desmenuzamos esta consulta, aquí tenemos una consulta normal como la hemos hecho en la mayoría de los casos. Es una consulta simple donde le decimos qué datos queremos de la tabla y hacemos referencia a qué tabla pertenece. Y aquí vemos la otra consulta. Es también una consulta simple de una sola tabla de esa forma. Pero ¿cómo hacemos para enlazar esas dos consultas? Lo haremos de la siguiente forma. Primero, pues vamos a crear nuestra primera consulta a la tabla TBL préstamos detalle. Y aquí le estamos poniendo la condición. La condición es que el número de préstamo sea el que estamos seleccionando de nuestro combo box, de este combo box que tenemos en el formulario, en el combo box que hemos seleccionado de aquí. De eso es lo que dice esta consulta hasta aquí. Ok, entonces si vemos, esta está encerrada en un paréntesis y ese termina aquí. Esta consulta termina aquí. Entonces lo que estoy haciendo hasta aquí es que a esta tabla le he asignado un alias con una letra, con la letra D. Entonces, y para poder enlazar a la otra tabla le tengo que hacer un left join. Este left join es un comando que nos permite decirle que de esta tabla voy a obtener esos datos que tenemos aquí de estos campos, pero que además necesito que me haga una consulta en otra tabla, en esta tabla TBL pagos. Este left join es el que nos va a servir para decirle que de los datos obtenidos haga una relación con esta tabla. Entonces, y también esta va a tener la misma condición haciendo referencia a ese número de préstamo que hemos seleccionado de nuestro combo box. A esta consulta también le estoy poniendo un alias con la letra P. No le voy no le podemos poner el mismo alias, sino de que le tenemos que poner un alias diferente. Ok, y como vemos aquí, tenemos igual encerrado en un paréntesis y el alias que le queremos asignar a esa tabla tiene que estar fuera del paréntesis. Entonces, aquí tenemos
que se inicia un paréntesis, aquí termina y aquí estamos poniéndole el alias. Este comando, después de ese comando, tenemos que abrir paréntesis, cerramos y le asignamos el alias. Lo que está fuera de estos paréntesis, de este y de este, vemos que hay otra línea de código. Aquí le estamos diciendo, dice on de, aquí ya estamos haciendo referencia a la primera tabla. Le prestamos detalle, pero al campo número de préstamos. Que este campo número de préstamos sea igual al número de préstamo que tiene en la segunda tabla, a la tabla P, que es la que hace referencia a TVL Pagos, y que además coincida con el número de cuota. Estos dos datos eh, están en común en ambas tablas, el número de préstamo y el número de cuota. Si nos vamos a nuestras tablas, vamos a desplegar esta de pagos y de préstamos detalle. Vemos esos dos campos, NUM préstamo y NUM préstamo en ambas tablas. Y el número de cuota también lo vemos en ambas tablas. Entonces, para poder hacer esta relación, tenemos que decirle para que busque el número de pago de ese pagaré que estamos seleccionando y que coincida con el número de cuota. Y al final, los datos que vamos a mostrar son los que tenemos en la primera línea de código. Aquí, si nos damos cuenta, viene con una letra. Todas estas letras D hace referencia a la primera tabla, a la tabla TBL préstamos. Todos estos campos, si nos damos cuenta, tiene al principio la letra D y al final únicamente tiene la letra P, porque de la tabla TBL pagos únicamente vamos a ocupar este campo, el campo total pagado, que es el que estamos mostrando en el formulario, este dato. Por lo tanto, eh, de esa forma estamos haciendo esta consulta. Estos son los datos finales que vamos a mostrar. Si nos damos cuenta cuando hacemos este left join, aquí además de ese campo total pagado, tenemos estos dos campos más. Esos no los estamos mostrando aquí, pero los necesitamos porque nos va a servir como enlace. Si lo vemos en esta línea de código, tenemos esos campos. Por eso tenemos que agregarlo aquí en la consulta. Okay, de esa forma es como vamos a obtener esta consulta. Esta consulta es la que hace que nos llene este list view. De esa forma, en una sola consulta estamos llenando todas las columnas que vemos aquí. Como repito, este dato de pago no pertenece a la tabla TBL préstamos. Por eso lo tenemos que hacer en esta consulta compuesta. Voy a borrar esto porque esto es lo que nos sirvió de explicación. Bueno, espero que esta consulta, supongo que para quienes no están familiarizados con este tipo de consulta, les va a quedar muchísimas dudas. Por favor, comenten para que yo pueda hacer algunos ejemplos más concretos. Vamos a regresar al código, vamos a cerrar este formulario y vamos a continuar con la explicación del código. Bueno, después de esta consulta que hacemos, aquí es donde llenamos en nuestro list view LSW cuotas. Si vemos, así se llama este list view.
Entonces aquí estamos llenando todos esos datos de la consulta y como siempre aquí estoy poniendo al final a qué campo se refiere en cada columna y de dónde proviene. Ok, vamos a volver aquí a la consulta. Estábamos en este procedimiento y posteriormente con los datos llenos en nuestro list view vamos a hacer un recorrido de este list view con los datos ya llenos para que obtengamos otros datos y lo vamos a mostrar en los demás campos. Algunos vamos a mostrar aquí y otros en otra parte de nuestro formulario. Bien, este recorrido que vamos a hacer de ese list view, vamos a encontrar con un status. Voy a correr nuevamente el formulario para que nos sirva de explicación. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos un campo status o una columna status donde trae un dato. En estos trae pagado y aquí trae activo. Entonces, cuando hacemos ese recorrido, vamos a detectar en qué registro tiene activo. Si vemos, el que tiene activo está en la cuota número 3. Entonces, cuando encuentra ese dato activo, en ese momento va a poner datos en nuestros campos del formulario. Este que se llama TXT cuota es el que vemos aquí. Entonces, si nos damos cuenta, es la cuota número 3. Aquí vemos la cuota número 3, que es la que está activo, porque las otras dos están pagadas. Entonces, y los demás datos, fecha vence, aquí estamos mostrando esa fecha. La cuota 3 vence el 16 de septiembre. El TXT capital lo vemos aquí. Entonces, en esta sección que dice aplicación de pagos, aquí vamos a mostrar los datos de esa cuota, de la cuota 3. Aquí vamos a mostrar los intereses. Si vemos aquí, dice 517. No tiene intereses moratorios porque todavía no vence. Tiene fecha de vencimiento 16 de septiembre y actualmente estamos a 27 de junio. Por lo tanto, el interés moratorio lo muestra en cero. Y el impuesto, que es el que vemos en esta columna. De esa forma, llena con este recorrido que vamos a hacer del list view y además nos va a llenar en otros campos. Si nos damos cuenta, aquí hay un campo que se llama LBL Capital, LBL Interés Ordinario. Esta es una abreviación de interés ordinario o interés normal, como lo conozcan ustedes. Y esta es un LBL, es una etiqueta de impuesto. Si nos damos cuenta, aquí no se alcanza a apreciar porque yo lo he reducido. Es un dato informativo que me sirve para estos procedimientos que estoy haciendo. Pero aquí se repiten esas cantidades, porque si cambian estos datos, para volver a estos datos me sirven estos datos porque se quedan fijo. Ok, bueno, cuando hacemos ese recorrido y encontramos el primer registro que está activo, y en este caso es el número 3, vamos a crear una variable con el nombre cuota y le vamos a asignar un valor 1 porque ya hemos encontrado el primer pago pendiente, que en este caso es el número 3. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos esa variable. En, en el primer recorrido, esa variable inicia vacía, pero como ya encontró el primer registro, a esa variable le asigna un valor. Entonces, aquí le estamos diciendo de que mientras esa variable esté vacía, va a entrar a este procedimiento y posteriormente le va a asignar un valor.
en el siguiente, cuando pase por la cuota número 4, esa variable ya la va a encontrar con un valor de 1. Por lo tanto, ya no va a entrar en este procedimiento, sino de que se va a saltar a este procedimiento. Y este procedimiento, perdón, y esta condición lo que va a hacer es únicamente va a llevar un dato en este campo, txt saldo. Si vemos por acá, hay un dato que se llama saldo actual. Entonces lo que va a ir haciendo esta parte de aquí en las siguientes cuotas de la 4 a la número 12 va a ir sumando el saldo, el txt saldo, el txt interés, a ver, vamos a volver, eh, los intereses, ok, va a ir sumando el saldo, el valor de esa misma, de ese mismo campo, le va a sumar lo que tengamos en en la columna 2, en la columna 3 y en la columna 4. ¿Y qué datos tenemos en la columna 2, 3 y 4? Si contamos, iniciamos con la 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ir sumando estos valores, a manera de que si nos damos cuenta, el saldo actual de este préstamo es de 19.905, que no es más que la suma de la cuota número 3 a la número 12. Ese es lo que está haciendo este procedimiento. Vamos a regresar a ese recorrido y por último va a hacer un procedimiento de calcular intereses moratorios en caso de que aplique. En este caso no aplica porque no está vencida y ese procedimiento lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esta es una validación que estamos haciendo si este campo se encuentra vacío. Y aquí vamos a hacer en una variable vamos a sacar la diferencia de días entre la fecha vence y la fecha de pago. Esta es la fecha vence y esta es la fecha de pago. Como podemos ver, la fecha vence es mayor a la fecha de pago, por lo tanto, no tiene días transcurridos y por lo tanto no va a ser ningún cálculo de interés. Aquí la condición le estamos diciendo de que si días transcurridos es menor a cero, es menor o igual a cero, ese campo de txt interés moratorio lo va a dejar con cero y le va a asignar un formato al txt impuesto y al txt importe pago. Ese txt importe pago va a ser la suma del capital, interés, interés moratorio e impuesto, que en este caso conserva las mismas cantidades porque no tiene interés moratorio. Ahora, si, si tiene días de vencido, vamos a cambiarle aquí la fecha de pago. Vamos a decirle que vence o que paga en septiembre. Esta cuota vence el 16 de septiembre. Vamos a pensar que nos paga el día 30 de septiembre y vamos a seleccionar esa fecha. Si nos damos cuenta, nos está calculando intereses moratorios por 46.68. Eso es lo que está haciendo esta parte de aquí, esto que vemos en estas líneas de código, porque dice si txt fecha pago es mayor o igual a txt fecha vence, en ese momento es cuando hace el cálculo de intereses moratorios. Y estas lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí tenemos una variable, tasa moratoria, va a ser igual a txt tasa moratorio, que es lo que tenemos aquí. Recuerdan que les dije que a la tasa normal lo está multiplicando por 2,
Entonces, eso es lo que estamos tomando como tasa de interés moratorio. A ver, entonces, para calcular el interés moratorio, lo vamos a tener en este campo. Vamos a decirle que multiplique el capital por los días transcurridos por la tasa moratoria y que lo divide entre 360, que es el año comercial, el número de días de un año comercial, y que lo divida entre 100 porque la tasa la tenemos que convertir a porcentaje. Esta es la fórmula que estoy haciendo para calcular esos intereses moratorios. Y aquí tengo otra variable que dice impuesto moratorio. Aquí le vamos a calcular el impuesto a esos moratorios porque sí aplica impuesto. Si nos damos cuenta, aquí tenemos que es un impuesto de 83, pero como tiene intereses moratorios, el impuesto del interés moratorio hacen que se convierta en 90. Eso lo está haciendo en esta línea de código. Este es el cálculo de los moratorios y aquí estamos poniendo ese impuesto. Estamos actualizando en este campo, estamos sumándole el impuesto que hemos calculado a los intereses moratorios y al total de pago estamos haciendo la suma de los tres campos de los del importe del pago más el TXT moratorio y el impuesto. A manera de que si hacemos esa comprobación, si hacemos la suma de estas cantidades, llegamos a 2313. Vamos a hacer esa comprobación. Vamos a sumar 1667 más 517 más 46.68 más 90.47. A ver qué pasó aquí. No me dio ese importe. 1667, 517, 46.68 más 90.47. ¿Qué hay aquí? Vamos a sacar la diferencia. Menos 2, 313.68. Tenemos una diferencia de 7.47. Vamos a tomar los 83 menos 90.47. Ok, entonces aquí en mi fórmula me está faltando agregarle los moratorios. Entonces, al importe de pago, aquí le tenemos que agregar el impuesto moratorio, esta que vemos aquí. Voy a detener la ejecución y voy a sumar, voy a agregar esta y aquí le vamos a decir que sume el impuesto de los moratorios. Voy a pegar esto aquí. Vamos a correr de nuevo el formulario. Vamos a seleccionar ese mismo cliente y ese mismo préstamo. Y le vamos a cambiar la fecha de pago. Le habíamos puesto que era el día 30. Ok, ahora vamos a hacer de nuevo la comprobación. 1667 más 517 más 4668 más 90.47. Si vemos 2321 es el total que tiene que pagar. De esa forma, estamos incluyendo el cálculo de los intereses moratorios en nuestro formulario.
cuando un pago está vencido. Si volvemos a una fecha menor a la fecha de vencimiento, por ejemplo, si le seleccionamos septiembre y seleccionamos una fecha menor a la fecha de vencimiento, vamos a seleccionar día 13 de septiembre. Si nos damos cuenta, el moratorio queda nuevamente en cero y el importe a pagar vuelve a la cantidad que dice aquí, 2.267, que es el valor del pago total de la cuota número 3. De esa forma tenemos implementado este, esta opción de pagos hasta aquí. Vamos a ver lo último que es el procedimiento para registrar pago. Vamos a ver cómo está creada nuestra tabla. Esta es la tabla de pagos. Esos son los campos que voy a almacenar en la tabla. Si nos damos cuenta son como alrededor de 10, 12 campos. Voy a dejarles en la descripción o en el primer comentario de este capítulo para que ustedes puedan crear esa tabla copiando todo este código y pegándolo en esta pestaña. Aquí es como ustedes van a poder crear esa tabla. Voy a copiar de nuevo y lo voy a pegar aquí. Ok, de esa forma, así tan rápido, ustedes van a poder crear esa tabla si están ocupando los mismos campos. En caso de que no, aquí pueden agregar o quitar o modificar el nombre de cada uno de esos campos. De esa forma crearíamos esa tabla TBL pagos y vamos a ver cómo es el procedimiento para guardar este, este préstamo al momento que demos clic aquí en este botón guardar. Entonces aquí nos está haciendo una validación de que falta la forma de pago. Aquí tendríamos que seleccionar una de estas. Vamos a ver ligeramente cómo he implementado en este botón guardar ese procedimiento. Lo primero pues son las validaciones correspondientes y aquí vemos ese procedimiento que se llama registro pago. Vamos a ver cómo está implementado este código. Estos códigos, si se dan cuenta, todo lo que se trata de guardar en una tabla son muy parecidos. La sentencia SQL es idéntica, lo único que cambia es nuestra tabla y posteriormente tenemos que hacer referencia a los campos de nuestra tabla y de dónde proviene el dato, del formulario y de qué campo. Aquí tampoco voy a explicar mucho porque ya lo hemos explicado por ejemplo, en guardar cliente, que es exactamente el mismo. Tenemos que tener nuestra tabla visualizada para ver cuáles son los campos que tiene para que los inserte correctamente. Esos campos tienen que corresponderse con el mismo nombre que escribamos aquí. Y en esta parte tenemos que hacer referencia a nuestro formulario y al nombre de nuestro campo. Aquí podemos ver cada uno de nuestros campos de dónde va a tomar esos datos. De esa forma es como he implementado el avance que tenemos en este formulario. Repito, este formulario no se concluye hasta aquí, ya que tiene otras variantes. Voy a registrar este pago, voy a decirle que lo está haciendo el día 10 de septiembre para que no cause moratorios. ¿O qué les parece si seleccionamos el día 20
para que sí le cause un interés moratorio. Vamos a decirle que nos paga en efectivo. Vamos a guardar el registro. Aquí nos dice que ha sido guardado y nos limpia todo el formulario. Vamos a seleccionar nuevamente al mismo cliente. Vamos a consultar el mismo pagaré y aquí podemos observar que la cuota número 3 ya está pagada y nos dice que la siguiente cuota por pagar es la número 4 con un importe de 2.189. Hasta aquí tenemos el primer avance de esta opción. ¿Qué pasa con esta opción de pagos? Como les comentaba al principio, tiene muchas variantes porque resulta que en la práctica, en la vida real, cuando un cliente se acerca a pagar, no precisamente nos va a pagar ni puntual, ni nos va a pagar el importe completo. No necesariamente tiene que ser así, porque de repente viene un cliente y dice, ¿sabes qué? Pues únicamente te traigo una parte del pago, si me lo aceptas, te lo dejo. Entonces, supongamos que aquí nos dice, te voy a pagar 2.000 en lugar de todo porque no me alcanza. Entonces, si las políticas de la empresa dice, sí te lo acepto, entonces tenemos que hacer ese registro. Ese registro no está considerado hasta esta parte del avance. Tengo que realizar esas consultas y obviamente tengo que implementar códigos de programación para que podamos y el sistema pueda administrar correctamente estas variantes. Esa es una. Otra, dice, ¿sabes qué? Pues es que yo te voy a pagar más. No te voy a pagar una sola, te quiero pagar dos o tres o más cuotas. Como lo estoy haciendo, de esta forma tenemos que aplicar por cada una de las cuotas. Entonces, si el cliente dice, ¿sabes qué? Pues yo te quiero pagar eh, dos cuotas. Tenemos que hacer el registro primero de la cuota que viene a pagar y como un segundo registro o como una segunda operación la siguiente cuota. O puede ser que la siguiente cuota le haga un abono. Eso puede ocurrir. Otra variante que no sé si aplique en sus casos es de que cuando se paga por anticipado, como estas son cuotas ya pactadas con una cantidad de interés ya calculado. Si paga de forma anticipada, hay posibilidades de que se le descuente ese interés por pagar de forma anticipada. Si es que aplica, tenemos que también considerarlo, ya sea aquí o podemos hacer una opción diferente donde le apliquemos una nota de crédito al cliente por ese interés anticipado o por ese interés que ya no le vamos a cobrar y que se lo tenemos que devolver de alguna forma. Ok, vamos a dejar hasta aquí este capítulo. En el siguiente voy a ver esos temas y probablemente salgan algunas otras variantes conforme yo vaya desarrollando lo demás de este capítulo. Los espero en el siguiente capítulo con la segunda parte de esta opción de pagos y les agradezco mucho que hayan llegado hasta esta parte del capítulo.